No fue la sirena lo que me despertó, ni el zumbido del buscapersonas sobre la taquilla metálica, ni siquiera el timbre que colgaba del viejo cuadro de turnos a la entrada del cuartel. Lo que me arrancó del sueño fue el temblor sordo que recorrió las paredes como si alguien hubiera arrastrado algo enorme bajo los cimientos del edificio, un ruido grave, lento, que no tenía nada que ver con el crujido habitual de los cimientos cuando cambia la presión atmosférica, ni con el paso lejano de un tren de mercancías. Esto fue distinto, como si la tierra gimiera en voz baja desde muy adentro. Me senté en la litera sin saber si aquello había sido real o una prolongación del maldito sueño que llevaba semanas repitiéndose, siempre con fuego, siempre con cuerpos enterrados en la oscuridad, y antes de que pudiera calzarme, la puerta del pasillo se abrió de golpe y la voz de Sanders, el sargento al mando, ronca, temblorosa, cargada de esa urgencia que rara vez muestra, nos llamó a todos al centro de mando. No era un simulacro, no era una falsa alarma de gas como tantas otras en los suburbios. Algo había ocurrido en una zona residencial al este de la ciudad, cerca del límite con la garganta del Palmer Park. Una casa se había venido abajo, como si el suelo hubiera cedido, y había personas atrapadas dentro. Mientras nos enfundábamos los trajes, entre pitidos, sips y la voz metálica del supervisor leyendo el parte de emergencia, yo ya sabía, por ese extraño instinto que desarrollas después de tantos años apagando fuegos y sacando cadáveres de escombros, que esta salida no sería una más. Había algo en la voz de Sanders y en el ambiente, un olor metálico en el aire que no sabía de dónde venía pero que se me había metido en la garganta como una advertencia, como si el humo se hubiera adelantado al incendio. El trayecto en el camión fue breve, apenas 15 minutos entre semáforos y calles aún dormidas, pero el silencio dentro del vehículo fue tan denso que nadie se atrevió a llenar el espacio con bromas, ni siquiera Ryan, el novato, que solía hablar hasta debajo del casco. Todos mirábamos el suelo, los tubos, los guantes, cualquier cosa menos la pantalla del monitor que mostraba la imagen de la casa derrumbada, una estructura de 3 pisos que ahora parecía haber sido absorbida por la tierra desde el centro mismo del salón. Cuando llegamos, el aire olía a ozono, no a gas, ni a electricidad, sino a algo más denso, como si hubiera una tormenta suspendida justo encima de nuestras cabezas. Aunque el cielo estaba limpio y el viento apenas movía las copas de los árboles, el olor venía del suelo, de la grieta que partía en dos el césped del jardín. Entramos con el protocolo habitual, asegurando el perímetro, verificando la estabilidad de la estructura y marcando las zonas de paso, pero en cuanto cruzamos el umbral de lo que quedaba de la planta baja, supimos que aquí nada respondía a los patrones normales. Las paredes estaban reventadas desde dentro hacia afuera, no al contrario como ocurre cuando algo cae por el peso, y en el aire había partículas flotando que no eran polvo ni ceniza, algo más denso, como si el ambiente estuviera saturado de una especie de vapor espeso que enturbiaba las linternas y hacía que el sonido rebotara de forma extraña entre los escombros. Bajamos al sótano porque desde ahí venían los gritos, o al menos eso nos pareció en un primer momento, una voz ahogada, intermitente, que no logramos identificar como humana, porque tenía ese tono grave y profundo que uno relacionaría con un eco mal grabado. Pero lo que más nos desconcertó fue la temperatura, porque cuanto más descendíamos por la escalera, más subía el calor, un calor seco, sin llama visible, sin humo, como si el propio suelo irradiara energía. Cuando llegamos al nivel inferior, nos recibió un silencio tan absoluto que pensé que el sonido se había cortado por completo, como si hubiéramos traspasado una frontera, y sin embargo, las linternas mostraban movimiento, partículas en suspensión, pequeñas corrientes de aire que se colaban por las rendijas del suelo, y en medio de ese ambiente irreal, una grieta recorría la losa de hormigón desde un extremo al otro. No era una grieta típica de hundimiento, no tenía forma de raíz ni de telaraña. Era recta, como si alguien hubiera cortado la tierra con una cuchilla. Nos acercamos atentos a cualquier señal de vida, pero lo que emergió desde las profundidades no fue un sonido humano, no fue un llanto, ni un quejido, ni siquiera el crujido de una viga cayendo. Fue un gruñido grave, húmedo, que no parecía tener una fuente clara, como si el suelo mismo lo hubiera exhalado, un sonido que no era de ningún animal que yo conociera. Y entonces, la grieta no solo se ensanchó, sino que lo hizo con un sonido que no se parecía al estallido del hormigón ni al crujido de madera vencida por el peso. Fue más bien como si la tierra gimiera desde adentro, como si algo la rasgara desde las entrañas, levantando polvo caliente y desprendiendo un olor que no puedo describir con justicia, pero que aún me despierta por las noches con el estómago revuelto. Era como carne vieja hervida en grasa quemada, y en medio de ese hedor, lo vimos,
Mejor dicho, lo perdimos. Mendoza, que iba en cabeza con la linterna térmica, dio un paso hacia la grieta para comprobar si había una cavidad o simplemente una fractura superficial, pero antes de que pudiera terminar su frase, el suelo bajo sus botas se hundió de golpe y lo tragó como si la tierra lo hubiera succionado, sin estruendo, solo un golpe sordo y una bocanada de polvo rojo que nos cegó a todos por unos segundos eternos. El tipo más fuerte del equipo desapareció sin dejar rastro, sin grito, sin tiempo para agarrarlo del arnés, y cuando nos lanzamos a buscarlo, lo único que encontramos fue el hueco donde había estado, bordeado por grietas frescas que seguían abriéndose como si la casa estuviera viva. El sargento ordenó formación defensiva al instante, y mientras nos replegábamos hacia una esquina del sótano que parecía estable, algo se movió bajo el hormigón, no lo vimos pero lo sentimos, una vibración muy tenue, como el paso de algo pesado arrastrándose sin prisa por un espacio demasiado estrecho, un roce áspero y continuo que se deslizaba bajo nuestros pies y desaparecía para volver a aparecer en otro punto de la sala. Era como un animal ciego tanteando con el cuerpo entero, oliendo con la piel, buscando una abertura. Descubrimos la entrada del túnel sin querer, cuando la losa trasera del sótano cedió por completo y dejó al descubierto un corredor. No era parte del diseño original, no figuraba en los planos, no había señales de obra ni refuerzo alguno, solo tierra apisonada, marcada por líneas paralelas que cruzaban el techo y las paredes como si algo hubiera pasado por allí repetidas veces, dejando una especie de cicatriz húmeda a cada lado, y sin pensarlo, nos internamos, porque aunque todo decía que debíamos retroceder. El túnel se extendía hacia el subsuelo, estrecho, curvo, sin estructura aparente, avanzábamos en fila, y cada 10 metros nos deteníamos para escuchar, para intentar distinguir los sonidos del terreno de los otros, pero todo era confuso, amortiguado, como si estuviéramos dentro de un cuerpo que respiraba con dificultad. Algo se arrastraba hacia nosotros desde el fondo del túnel, pero no como un animal cualquiera, no a 4 patas ni deslizándose por el suelo, era como si se desplazara por las paredes, o por el techo, sin romper nada, sin hacer más ruido que el roce de una garra contra tierra húmeda, y cuando la linterna de Davis enfocó brevemente el extremo del pasillo, alcanzamos a ver una silueta siniestra, delgada al inicio, luego ancha como una columna, cubierta por una piel fibrosa que parecía respirar con cada movimiento, y unos brazos tan largos que no parecían tener fin, saliendo de los costados como patas de insecto o raíces nerviosas que se estiraban buscando contacto. No tuvimos tiempo de reaccionar, Davis gritó algo, creo que decía atrás o arriba, y entonces la criatura se abalanzó con una velocidad tan antinatural que ni siquiera entendimos lo que ocurría hasta que su casco rodó por el suelo cubierto de líquido caliente, sin el resto del cuerpo, y luego un chorro espeso se estampó contra la pared, la linterna cayó al suelo, quedó girando entre piedras, y durante ese breve instante de luz oscilante vimos como la criatura se deslizaba por el techo como una alimaña gigante, dejando una marca húmeda y desapareciendo por una grieta lateral con un sonido viscoso que parecía burlarse de nosotros. Sanders nos gritó que siguiéramos adelante, que buscáramos otra salida, pero en su voz ya no quedaba autoridad, solo rabia y miedo, una mezcla que paraliza y empuja al mismo tiempo, y fue entonces cuando oímos el llanto, un sollozo entrecortado que venía de un hueco lateral donde la tierra parecía haber caído formando una especie de cámara irregular. Allí, semienterrada entre vigas rotas y restos de muebles, una mujer cubierta de polvo sostenía a un pequeño contra el pecho, ambos temblando. Ambos en shock, pero vivos. Me lancé hacia ellos sin esperar órdenes, deslizándome entre los escombros con el corazón golpeando contra mis costillas, y al llegar comprobé que la mujer tenía un tobillo fracturado, el pequeño solo contusiones, pero lo que más me inquietó fue que ambos miraban hacia arriba, no a mí, no al caos, sino al techo de tierra que se curvaba sobre nosotros como si temieran que algo cayera desde allí en cualquier momento, como si hubieran visto más que nosotros, como si supieran que aquello no se había ido, solo estaba esperando. Coloqué al pequeño sobre mi espalda y ayudé a la mujer a levantarse. El túnel retumbaba con una frecuencia cada vez más aguda, como si la criatura se hubiera multiplicado o estuviera recorriendo todos los pasillos a la vez, y mientras avanzábamos a ciegas por otro pasadizo lateral buscando una salida, el suelo comenzó a calentarse de nuevo, el aire se hizo más denso, y entonces lo sentí, no lo vi, no lo escuché, lo sentí justo debajo de mis pies, una vibración directa, concentrada, como si algo afilado se desplazara justo bajo la suela de mis botas, buscando el lugar exacto para romper, y cuando quise gritar, el suelo estalló.
El estallido me lanzó contra la pared, sentí como algo me desgarraba el costado y durante varios segundos no supe si estaba vivo o enterrado en mitad de un derrumbe. Todo era polvo, calor y un pitido agudo en los oídos que no me dejaba oír mis propios gritos ni los del pequeño que aún colgaba de mi espalda. La mujer gritaba también, y mientras recuperaba el equilibrio, supe que no había tiempo, que si queríamos salir de allí no podíamos esperar ayuda, ni planificar una ruta, ni esperar refuerzos, solo correr, avanzar, huir como ratas en un túnel inundado por algo que no sabíamos nombrar pero que nos seguía, que nos cazaba. El calor aumentaba a cada paso por la proximidad de ese ser que se arrastraba entre capas de tierra con una inteligencia antigua diseñada para acechar en la oscuridad, y entonces lo oímos de nuevo, el sonido que antecedía a cada ataque, esa vibración subterránea, profunda, seguida de un silencio absoluto, como si el mundo contuviera el aliento justo antes del impacto, y cuando giré hacia el pasillo principal lo vi emerger, por fin, en toda su magnitud. La criatura no tenía ojos, ni boca, ni una forma que pudiera describirse con exactitud, pero era grande, gigantesca, su cuerpo parecía compuesto por placas de carne endurecida, quemada, como si hubiera nacido dentro de un horno y su piel se hubiera fundido con algún tipo de armadura ósea. Tenía múltiples extremidades que no caminaban, sino que se adherían a las paredes, cada una terminando en una garra afilada que vibraba al contacto con la tierra, y en el centro de su cuerpo, justo donde debería haber un pecho, latía una masa palpitante, roja y brillante como un músculo expuesto, cada contracción acompañada de un chasquido húmedo que reverberaba por los túneles como si alguien apretara carne mojada con las manos. Era una visión que quemaba los ojos y la razón al mismo tiempo. Retrocedimos guiándonos por la presión del aire, por el olor a gas que empezaba a filtrarse desde una de las conducciones rotas, y entonces se me ocurrió, no sé si fue instinto, locura o simple desesperación, pero supe que podía atraer a esa cosa hacia la cámara de gas y hacerla volar, con el caos que ella misma había sembrado, y mientras empujaba a la mujer y al pequeño por el pasadizo lateral, grité con todas mis fuerzas, y la criatura respondió, giró su cuerpo con esa lentitud brutal que tienen los depredadores confiados y se lanzó hacia mí, arrastrando su masa por el suelo empujado por odio. Esperé a que se acercara, sentí el calor de su cuerpo y en el último segundo lancé el encendedor cipo contra la tubería abierta. El impacto fue inmediato, un estallido sordo, brutal, que me lanzó por el túnel como una hoja arrastrada por un huracán, y aunque no lo vi con claridad, sé que el fuego la alcanzó, sé que el calor la envolvió, que gritó, que se retorció, porque el sonido que emitió en ese instante no era de este mundo, era un alarido que hizo vibrar las paredes como si todo el subsuelo se resquebrajara desde dentro. En el informe oficial, el jefe de operaciones escribió que fue una acumulación de gas, una fuga en la estructura y una chispa accidental provocada por materiales inflamables olvidados en una reforma sin registrar. No hubo mención de criaturas, ni de túneles, ni de sonidos subterráneos, ni del hedor que aún me persigue en los sueños. Todo fue borrado, sellado, clasificado, reducido a una simple nota en un archivo más. 3 semanas después me trasladaron a otra ciudad, nuevo equipo, nadie preguntó por lo que ocurrió, nadie quiso saber por qué me costaba entrar en sótanos o por qué llevaba siempre un encendedor a mano. Supe que aquello no fue un caso aislado, no fue un accidente, ni un monstruo solitario. Supe que hay grietas en la tierra donde no debería haberlas, brechas que se abren cuando nadie mira y cosas que se arrastran por debajo del mundo que creemos conocer, y sé que volverá a pasar. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.